con Jairo, en fin, estuvo muy interesante el día, así que ahí yo me estoy atrasando un poquito, quiero hacer solamente una introducción. Vamos a esperar que entre la Anita, le vamos a decir que a la Anita que estamos ya. Así que eso, ¿alguna sugerencia, algún reclamo? Adelante. Cinco Samuel, cinco, ¿me están buenos días. escuchando? Sí, sí, Buenos días, sí. me están escuchando bien? Sí, 5-5. Sí. Bien, perfecto. Oye, bueno, aquí estamos esperando que ingrese la Anita. En cualquier momento espero de que ella Hola ingrese. Samuel, buenos días, ya estoy. Ah, hola Anita. Bueno, ahí mantente en silencio un poquito porque quiero hacer una introducción previa y después yo te doy el pase a ti, ¿ok? Listo, señor. Gracias. Bien, lo que yo tenía que haber conversado con usted antes que llegara Anita era de que yo haber pasado primero en términos conceptuales el tema de fauna, pero simplemente lo que voy a hacer en primera instancia es simplemente establecer qué es lo que dice la norma y después ya viene Anita con su experiencia y lo que quede como saldo en relación a esta presentación la vemos posteriormente en nuestros espacios que vayan quedando, pero la idea es que ustedes tengan efectivamente la perspectiva de la norma y posteriormente tenga la perspectiva práctica. Y lo que nos viene a decir Anita, ella también como integrante del CAR-SAMPAF a nivel de América del Sur, nos va a quizás a conversar algunas novedades también en relación a eso. Y eso. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que establece la norma en estos casos? Dice el anexo 14 en su capítulo 9, exactamente creo que es el 9.3 o el 9.4, que establece que indudablemente el peligro de choque con aves y otros animales es en la cercanía, se tiene que evaluar en forma permanente de parte de la autoridad en términos de regular a nivel local la gestión de este proceso, cómo se debe manejar este proceso, cuáles son los estándares que están asociados a este proceso, para que efectivamente el operador del aeropuerto pueda hacer bien su cometido y ajustarse a esas normas locales, que están basadas, por supuesto, como ya lo hemos visto, en el anexo 14. Y ahí se ve si se aceptan las normas y las recomendaciones, solamente se cogen las normas. Esa es una decisión de cada estado. Y en esto dice, ¿sabes qué? Tienes que establecer un procedimiento a nivel nacional para registrar efectivamente estos impactos con aves u otros animales que forman parte de la fauna silvestre, o de la fauna, perdón. Entonces, en esa perspectiva, tiene que haber y esto tiene que emanar, por supuesto, de la autoridad, que disponga que esto indudablemente se forme a nivel nacional para tener este registro. ¿Por qué? Porque este registro posteriormente se tiene que comunicar con el registro de la OASI. Y eso permite entonces que a nivel global se tenga una información de este problema que se nos genera con estas aves, ¿no? Y con estas especies de la fauna. La recopilación de la información tiene que ser por parte tanto de los actores operacionales, llámese líneas aéreas, como el personal del aeropuerto y otras fuentes que efectivamente tienen algo que decir en esto, ¿no? Estoy hablando de los municipios, estoy hablando de todas las actividades que están circunvecinas al aeródromo. Y por supuesto, y en conjunto con ello, poder dimensionar el problema que se genera en ese aeropuerto a nivel local. Y por supuesto, hay que estar haciendo una evaluación continua. Lo que establece la norma aquí es lineamientos generales. Ustedes tienen que particularizar el problema y llevarlo efectivamente a cuantificar, a hacer una evaluación del ecosistema en la cual está establecido el aeropuerto, y después tendrán, y por supuesto para especialistas que correspondan al ámbito de la naturaleza, lo que significa la gestión de un ecosistema, y una vez que están evaluados lo caracterizan, y una vez que lo caracterizan, evalúan el impacto que efectivamente puede tener ese problema en este ecosistema donde hay una placa de concreto con una infraestructura vertical que se llaman terminales, torres de control, y que es un aeropuerto. Y ahí tienen que convivir este tema. Y por lo tanto dice que esta información que ustedes recopilen se va a la OASI, la OASI estableció un formato para tal efecto, se tomarán las medidas entonces para disminuir el riesgo de las operaciones aéreas por este tema, y por supuesto la autoridad competente tiene que tomar las medidas para impedir que alrededor del aeropuerto, en el aeropuerto o en sus cercanías se instalen fuentes generadoras de presencia de animales o aves, o en general insectos, todo lo que implique
insectos, porque todo eso también de alguna u otra forma genera una fuente de alimentación para las aves, genera una fuente de alimentación para diferentes especies de fauna. Y cuando no sea posible, indudablemente, eliminar estos sitios existentes, bueno, hay que exigir de que efectivamente la gestión de esas fuentes generadoras de este tipo de actividades, llámese matadero, llámese relleno sanitario, bueno, la autoridad competente, en este caso, imagino la ambiental, tendrá que exigirle que cumpla los estándares correspondientes para que la generación del problema que ellos están en ese momento evidenciando pueda disminuir y con ello disminuir el riesgo para el aeropuerto, por supuesto. Y lo otro interesante también es que las urbanizaciones próximas al aeródromo también atraen a aves. Y yo diría, y creo que se los comenté en algún momento, generalmente alrededor del aeropuerto o tenemos invasiones o tenemos sectores residenciales ya establecidos. Pero lamentablemente parte de esos sectores residenciales son de baja remuneración, es gente de escasos recursos. Y cuando es gente de escasos recursos, suele tener perros, suele tener gatos, suele incluso tener pollos, gallinas, y todo, bueno, todo eso genera algún riesgo potencial para el aeropuerto. ¿Por qué? Porque ellos generan gestionan a nivel muy artesanal esos animalitos, esas aves. Entonces, eso hay que tener preocupado. Bueno, y finalmente dice, ¿sabes qué? Oye, váyase al PANS Haga, al 9981, y yo ahí ya le establezco y dispongo coloco a su disposición para que ustedes puedan gestionar esto de la fauna. Gestionar la fauna. ¿Qué significa gestionar la fauna? Es que ustedes tienen que establecer los planes, tienen que establecer los programas y tienen que establecer los procedimientos y tienen que generar los recursos, pero ojo, lo tienen que medir la efectividad de ese procedimiento, de esos programas. Eso es gestionar. Y tienen que llegar a evaluar el riesgo. Y ese riesgo le genera a usted una brecha y esa brecha la tienen que solventar. Porque generalmente esa brecha le puede determinar que efectivamente el aeropuerto en términos de riesgo está en un nivel de riesgo no aceptable. Tienen que ver la forma cómo bajan eso y lo llevan a un nivel aceptable. Tienen que hacer entonces la valoración de sus especies y tienen que con eso levantar sus matrices de riesgo y empezar a gestionar. Y después decir, medir. Y para eso entonces me establezco objetivos, metas y los cumplimientos a fin de año, cómo van evolucionando. Así que eso es lo que yo quería conversar con ustedes e insisto de que la OASI entonces ha establecido a través de su PANSAGA de que efectivamente se lleva adelante un programa de gestión de fauna. Eso es lo que yo quería comentar, esto es lo que está en el anexo 14, después complementariamente conversamos, pero no me cabe la menor duda que con la exposición de la Anita, que es instructora del ICAE, aprovecho de irla presentando ya y yo saliéndome de acá de compartir pantalla. Anita forma parte del CARSAMPAF, no sé qué puesto tiene la Anita, pero debe ser importante por lo profesional que ella es. Y además que es súper intensa ella en cuando se le delegan actividades, realmente cree, yo trabajé con ella, es súper intensa, muy activa en eso, entonces para nosotros que estamos en el ICAE, somos dos instructores del ICAE, pero la Anita es súper importante que haya llegado al ICAE y creo que ya ha impartido varias sesiones o cursos con profesionales de diversas especialidades de profesionales centroamericanos que se desempeñan en el aeropuerto y en la autoridad, así que por lo tanto ya la conocen. Así que sin más tiempo, le delego y le entrego la sala a la Anita para que nos deleite con su tema de gestión de fauna y nos mantenga, por supuesto, al día en cuanto a qué está pasando en este ámbito. Perdón, ¿alguna consulta antes de darle el pase a Anita de parte de ustedes? Damaris, Andrea, María Isabel, Michelle, ¿todo bien? Juan, yo solo quería molestarte. Sí, dime. Sí, podemos grabar esta sesión. Sí. Es que yo me tengo que desconectar como a las 9 por lo que te comenté de la reunión, entonces... Sí, espérate, ¿cómo lo hacía yo? Ay, yo lo tenía el otro día esto, pero espérate, ¿cómo lo hacía? Tengo que decirle a la niña, porque yo el otro día lo descubrí, pero ahora se me perdió eso, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Estaba acá.
Déjame decir, es que la Evelyn no me ha delegado eso, ese es un atributo que me lo debería dar. Ya, yo lo coordino no, en el intertanto. Anita, si quieres, mientras tanto, entonces preséntate nomás y adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos. Yo me llamo Ana María Cogollos Hernández, como lo dijo el señor Samuel. Bueno, para todos un feliz día. Muchas gracias a Samuel por la invitación. Algunos de ustedes los conozco. Andrea, muy buenos días, me encanta verte. A los demás no tengo el gusto de conocerlos, pero espero que nos conozcamos muy pronto. Bueno, yo les cuento que soy bióloga, ingeniera ambiental, trabajo actualmente en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla, desde donde les estoy acompañando. Fui invitada por Samuel para contarles un poquito de la gestión del peligro aviario y de fauna en 45 minutos. Entonces, pues espero que esta sesión sea de provecho para todos ustedes. Andrea probablemente nos va a dar clase porque ella sabe mucho del tema también, entonces ella ya tiene todos esos conceptos súper aprendidos, pero pronto espero que ustedes se animen, que tomen los cursos de peligro aviario también del ICAE, que son complementarios y les van a servir muchísimo para la actividad que ustedes están desarrollando como inspectores de aeródromo. Entonces, pues realmente es una instrucción muy completa, muy integral, y pues qué rico que Samuel me haya invitado para acompañarlos en este espacio. Con eso pues yo les puedo contar cómo es la perspectiva del peligro aviario, digamos, o más bien qué se hace o por qué es importante el peligro aviario para la certificación del aeródromo. Entonces, voy a compartirles una presentación. Si está bien, denme un momentito, por favor, aquí está. Que prepare para... Ya hablé a Andrea para que me graben. Lo que pasa es que ya me dijeron cuál era el detalle. Yo tengo que ingresar con una cuenta que es mía, así que ahí ya voy a ser dueño de aquí en adelante de esa grabación, pero ya me van a ingresar. Ahí se está grabando ya. Ok. Ya dijo. Gracias. Ya nos avisó el sistema. Bueno, Samuel, gracias. Bueno, no sé, antes de comenzar me gustaría saber de qué países son o de dónde están participando. Sí, perdón Anita, no te presenté, pero aquí tenemos distinguidas profesionales y un distinguido profesional más este distinguido instructor que habla, somos instructor y José Luis, somos dos hombres nomás contra ahora en este momento seis distinguidas damas profesionales AGA, así que ese es, y son profesionales de Guatemala y de Honduras y de la autoridad. Aquí no hay profesionales presentes del operador del aeropuerto. Eso es. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues un gusto y espero que nos encontremos pronto entonces y verlos a todos en todos estos procesos y también aprender de ustedes pues en este espacio que vamos a tener para compartir. Entonces, les traje una pequeña presentación en donde la idea es que podamos retomar el concepto de peligro aviario. Muchos de ustedes ya lo conocen y es un concepto bien sencillo, pero pues afianzar un poco lo que dijo el señor Samuel ahorita, qué es peligro aviario, bueno, cuál es esa normatividad asociada al tema del peligro aviario, ¿cierto? ¿Por qué es lo que ustedes necesitan conocer como criterios mínimos para el tema del peligro aviario? Contarles un poquito de qué es lo que necesitamos tener en cuenta para el proceso de certificación con respecto al tema de peligro aviario, ¿cierto? Porque pues es muy claro el contenido para este tema. Entonces, sin más preámbulos, les voy a pasar esta pequeña presentación. Bueno, voy a poner un video, espero que suene bien, si no, me hacen el favor y me avisan. ¿Suena bien? Imagina esto, has pasado la semana... Bueno, listo, voy a silenciarme yo y les pongo el video. 5-5, sí, 5-5. Gracias. Semana haciendo turismo en Nueva York, pero ha llegado el momento de volver a casa. Lleno con recuerdos de Times Square, Central Park y la Estatua de la Libertad, empiezas a hacer tu camino de vuelta al aeropuerto. Sin embargo, hasta ahora las cosas no han ido exactamente según lo planeado. Ha hecho frío todo el día y todo se ha retrasado por el terrible clima. Después de batallar con la escalofriante temperatura de 19 grados, llegaste al aeropuerto media hora antes, solo para descubrir que tu avión se había retrasado. Típico. Parece que todos están en la misma situación.
así que el aeropuerto está lleno de gente haciendo llamadas telefónicas furiosas, teniendo pequeñas discusiones con su familia o caminando por ahí con aspecto de estar descontento. Cuando por fin llega el momento de embarcar, el avión está completamente lleno. Terminas en el asiento del medio. El tipo de la izquierda tiene un olor extraño y hay un bebé detrás de ti que ya está empezando a llorar. Al menos es un viaje de 2 horas. Piensas para ti mismo. Así que te pones los auriculares para bloquear el ruido del bebé que llora y rezas para poder descansar un poco. Cuando la azafata pasa, escondes los auriculares con el pelo para que no te haga escuchar el informe de seguridad en lugar de Britney Spears. Ya lo has oído todo antes y todo el mundo sabe que es más seguro ir en avión que en coche, ¿verdad? Miras por la ventana, en parte para distraerte del tipo de la izquierda y en parte para ver por última vez la gran manzana. Con el sonido relajante de Britney llenando tus oídos, empiezas a caer en un sueño reparador mientras el avión sube más alto. Observas cómo los rascacielos de Nueva York empiezan a parecerse a una maqueta y el río Hudson se convierte en una pequeña cinta. ¡Qué vista! Incluso se ve una bandada de gansos pasar volando. Raro, piensas para ti mismo. Ahora que lo pienso, nunca antes había visto pájaros desde el interior de un avión. Pero entonces, acto seguido, la impresionante vista es reemplazada por fuego, humo y un montón de cosas negras que salen de lo que parece ser el motor. Hay un fuerte estruendo como si hubiera habido una explosión y todo el avión comienza a temblar y a sacudirse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le pasó algo al motor? No pueden haber sido los pájaros, ¿verdad? Lo creas o no, esto realmente le pasó a los desafortunados pasajeros que abordaron el vuelo 1549 de US Airways en enero de 2009. Solo 90 segundos después de que el vuelo despegara del aeropuerto La Guardia de Nueva York, el avión se encontró con una bandada de gansos de Canadá, algunos de los cuales fueron succionados por el motor del avión. Cuando un pájaro golpea un avión en el aire, se conoce como colisión de pájaro. Esto podría hacer que las aves golpeen los bordes del vehículo orientados hacia adelante, como las alas o el cono de la nariz, pero el lugar más común donde el pájaro golpea es el motor. Si esto ocurre, el pájaro será víctima de la ingestión del motor a reacción, cuando la desprevenida criatura sea aspirada y tragada por la máquina. No es una vista muy bonita. Como pasajero, es improbable que veas lo que sucede si un pájaro es ingerido. Ocurre muy rápidamente, así que incluso si estás sentado en un asiento de la ventana cerca del motor, todo lo que verás es un movimiento borroso. A veces, eso es todo y no pasará mucho. En casos extremos, como en este vuelo de US Airways, puede que veas llamas, humo y oscuridad desde la ventana. Esto sucede debido a un bloqueo del compresor. El motor sigue funcionando al principio, pero el compresor deja de ser capaz de controlar el flujo de aire como debería, lo que significa que el motor no puede mantenerse frío. Al igual que cuando detienes tu coche, esto lleva a una falta de empuje del motor y vibraciones. En el peor de los casos, habrá golpes, explosiones y el motor dejará de funcionar por completo. Además de causar potencialmente una parada del compresor, los grandes pájaros pueden interrumpir el movimiento rotatorio de las aspas del ventilador dentro del motor, doblándolas o fracturándolas. Puede parecer inverosímil, pero según el Huffington Post, los choques con aves son la amenaza número 1 para los aviones en todo el mundo. Entonces, estás sentado en tu asiento preguntándote qué está pasando. Mientras observas las llamas y el humo alrededor del motor, el avión empieza a temblar violentamente y oyes fuertes explosiones. Pero tú sigues aquí y el avión sigue moviéndose. Todo debe estar bien, ¿verdad? Tal vez fue solo uno de los motores que se apagó. Entonces todo se queda en silencio. Un silencio mortal, el que solo se oye en una biblioteca o en una sala de exámenes. Nadie grita o chilla. Todos se susurran entre ellos y miran a las azafatas para recibir algún tipo de instrucción. Y lo siguiente que sabes es que te das cuenta de que el avión está bajando y no subiendo. Miras por la ventana otra vez, esperando ver algún tipo de pista. En vez de eso, te das cuenta de que el avión se dirige nada menos que al río Hudson. Entonces, hay un sonido que nunca pensaste que escucharías. Es el capitán, quien dice: "Prepárense para el impacto". La mayoría de los aviones tienen de 2 a 4 motores. Si uno se daña, el piloto regresará al aeropuerto como precaución, pero el avión todavía puede funcionar. De hecho, la mayoría de los aviones pueden cruzar medio océano con un solo motor. No está mal, ¿verdad? Desafortunadamente, no fue solo un motor el que se apagó en el caso del vuelo 1549. Los pájaros dañaron todos los motores. Verán, hay 2 factores importantes aquí: el tamaño de los pájaros y el número de ellos. Los motores están diseñados para seguir funcionando cuando ingieren aves, así que tragar un gran número de aves pequeñas o un pequeño número de aves más grandes no sería un gran problema. Solo alrededor del 5% de los choques con aves causan daños a un avión, pero el avión de US Airways ingirió numerosos gansos canadienses, que son unas aves bastante grandes. Otro detalle a recordar es que el avión cayó solo 90 segundos después de dejar el suelo. Eso se debe a que los pájaros vuelan relativamente bajo en el cielo en comparación con los aviones, por lo que una colisión solo es probable cuando el avión está cerca del suelo, como durante el despegue y el aterrizaje. Alrededor de 3/4 de los choques con aves ocurren por debajo de los 150 metros. Y los choques con aves casi siempre ocurren durante el día, ya que es cuando las aves están volando. Básicamente, se necesita un conjunto muy especial de circunstancias para que las aves no solo sean ingeridas por un avión,
sino que también detengan el funcionamiento de cada uno de los motores. Al escuchar la advertencia de prepararse para el impacto, te agarras a la silla de adelante tuyo temiendo por tu querida vida y agachas la cabeza, deseando haber prestado más atención a los anuncios de seguridad. Entonces, el avión rebota y se estrella en el agua abajo. El impacto del golpe en el agua desgarra el avión y hay un gran temblor. Todo se oscurece y empiezas a sentir el agua fluyendo contra tus pies y piernas. Agua fría, congelada. Aterrorizado de no poder salir antes de que el avión se llene de agua, saltas e intentas salir por la salida trasera, pero un asistente está gritando a todo el mundo que vayan hacia adelante. Mientras subes por los pasillos, los pasajeros más jóvenes y en forma están saltando y trepando por los asientos para llegar lo más rápido posible. En segundos, el agua te llega hasta la cintura, y para cuando llegas a la puerta, puedes ver que la gente en la parte trasera del avión tiene agua hasta los hombros. Cuando llegas a la puerta, ves a todos los pasajeros sentados en las salas. Te unes a ellos al principio, antes de saltar a una balsa salvavidas. Hay un par de centímetros de agua en el fondo, así que es helado sentarse allí. Pero al menos lograste salir. La gente se abraza y llora. Algunos parecen que apenas pueden estar de pie. Pero solo 4 o 5 minutos después, ves barcos de seguridad dirigiéndose hacia ti. No puedes creerlo, saliste con vida. Es fácil ver por qué el vuelo 1549 llegó a ser conocido como el milagro del Hudson. A pesar de que todos los motores fallaron, cada pasajero sobrevivió. Todo fue gracias al piloto del avión, Chesley Sullenberger, también conocido como Sully. Al darse cuenta de lo que había pasado, Sully se quedó con 3 opciones. Podía volver al aeropuerto de La Guardia, intentar aterrizar en el siguiente aeropuerto de Nueva Jersey o hacer un amerizaje de emergencia en el río. El procedimiento típico para el choque con aves es dar la vuelta, pero Sully comprendió que se enfrentaba a una situación mucho más grave. En su lugar, optó por la opción 3 y colocó el avión a la izquierda sobre el puente George Washington con dirección al río. El resto es historia. Se preguntarán cómo se las arregló para dirigir el avión cuando los motores ya habían dejado de funcionar. Bueno, mientras las alas permanezcan intactas, el avión puede ser volado como de costumbre. Durante un aterrizaje normal, el piloto pone los motores en neutro de todos modos. El reto era aterrizar en el río como si fuera una pista, en el ángulo exacto. Una vez que el avión aterrizó, era lo suficientemente boyante como para no hundirse inmediatamente, gracias a que estaba lleno de combustible para aviones que es más ligero que el agua. El papel de la comunicación en la consecución de esta increíble hazaña tampoco debe ser descuidado. Hay 3 mandatos clave en un manual de aviador: volar, navegar y comunicar. Sully y su copiloto cumplieron con su deber de comunicarse al hacer saber a los controladores de tráfico aéreo lo que estaba sucediendo. Esto fue vital para asegurar que los primeros auxilios pudieran llegar a la escena tan rápidamente. La comunicación entre los pilotos, la tripulación de vuelo y los pasajeros también era esencial para mantener la calma. Si las azafatas no se hubieran asegurado de que todos siguieran los procedimientos de seguridad correctamente y no hubieran mantenido la puerta trasera del avión cerrada, el agua podría haber entrado a raudales y todo el caso sería una historia diferente. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el impacto de las aves? Sí y no. El resultado de la succión del motor de las aves depende en gran medida de las circunstancias del vuelo. En 2007, un vuelo de Manchester a Lanzarote sufrió un fallo de motor cuando un pájaro fue succionado y se incendió, pero regresó sano y salvo. Por otra parte, un vuelo de Ethiopian Airlines en 1988 succionó numerosas palomas en el despegue y terminó estrellándose y matando a 35 pasajeros. La mayor pérdida de vidas ocurrió en 1960 en un vuelo desde Boston, cuando una bandada de estorninos dañó los 4 motores y el avión se estrelló, matando a 62 pasajeros. Estos son casos algo extremos, pero el fenómeno es más común de lo que se podría pensar. Según Transport Canada, los choques con aves cuestan más de $500 millones al año solo en América del Norte, aunque no todos estos casos implican la ingestión de un motor, pero solo porque sean frecuentes no los hace peligrosos. Según la Administración Federal de Aviación, solo ha habido 25 muertes humanas causadas por ataques de fauna silvestre con aviones estadounidenses. A los pájaros, por otro lado, no les fue tan bien. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir el impacto de las aves? No completamente, pero ciertamente podemos reducir las posibilidades. Un aspecto importante de esto es probar si los aviones son capaces de soportar colisiones inesperadas y mantener sus condiciones de vuelo. Los criterios de certificación requieren que los grandes motores sean capaces de soportar el impacto de un pájaro de más de 3,5 kilogramos sin sufrir daños graves. Extrañamente, esto se prueba a menudo disparando pájaros falsos a los motores de los aviones. Puede sonar brutal, pero es una parte importante de la seguridad aérea. Es incluso mejor evitar este tipo de colisiones por completo. Algunos aeropuertos tienen ahora equipo de radar en tierra para detectar aves, e incluso pueden emitir el sonido de aves depredadoras o producir fuertes explosiones y destellos de luz para mantenerlas alejadas. También se han utilizado halcones mecánicos, halcones entrenados y aviones teledirigidos, algo así como espantapájaros de alta tecnología. Desafortunadamente, las aves siempre parecen adaptarse a un nuevo entorno y dejan de asustarse por todos los elementos disuasorios puestos en marcha. Y los aeropuertos son como un paraíso para las aves, comida gratis y una gran área vacía con un espacio verde cerca. Si eres un ganso canadiense, no hay nada mejor que eso. La única manera de evitar que los pájaros sean ingeridos por los motores sería deshacerse de ellos
aviaciones por completo, pero los activistas de los derechos de los animales podrían tener algo que decir al respecto. De hecho, después del milagro del Hudson, los aeropuertos de Nueva York empezaron a sacrificar gansos. Incluso 2 búhos de nieve fueron disparados por miedo a que volaran hacia un avión. Naturalmente, esto causó cierta controversia y ya no se considera la mejor práctica. Hagamos lo que hagamos, no hay forma de evitar completamente los accidentes extraños. Mientras haya criaturas voladoras vagando por los cielos, podrían tener colisiones indeseables con nuestras máquinas voladoras. Por lo tanto, no necesitas cancelar tu próximo vuelo por temor a la ingestión de aves, pero tal vez quieras prestar atención al anuncio de seguridad por si acaso. A estas alturas, probablemente seas más que un poco cauteloso al subirte a un avión. Bueno, adelante y cancela ese viaje para visitar la familia y quédate en casa con este gran video. O tal vez prefieras este otro video impresionante en su lugar. De cualquier manera, Maravilla es definitivamente más seguro que... Imagina. Bueno, entonces espero que les haya gustado el video. Es un resumen súper rápido y súper concreto de qué es el peligro aviario y de fauna. Entonces me gustaría preguntarles si conocían previamente de este evento. ¿Habían escuchado de este evento que ocasionó que una aeronave cayera al río Hudson? Sí, yo creo que todos los que trabajamos en aviación fuimos al cine a ver esa película, de verdad, porque fue una gran campaña, definitivamente. Sí. Está en Netflix la película también. Está en Netflix, vimos las noticias, nos los han enseñado en los cursos, y exacto, y a los que no son de la aviación también, pues les llama la atención por la película. Pero lo que quería traerles aquí es, más que cualquier cosa, pues es este video que en términos muy coloquiales, muy de la gente del común, muestra la problemática del peligro aviario. Entonces, de pronto no estoy de acuerdo en una parte final, pues que el video dice que el problema de los pájaros no es tan importante, y ya vamos a ver. De hecho, para la OASI, en el documento 10004, que es el Programa Mundial para la Seguridad Aérea, el Plan Mundial para la Seguridad Aérea, define a los choques con aves como un aspecto o más bien un tópico de prioridad para la aviación mundial. Entonces, los choques con aves son un elemento prioritario para la gestión de todo aeropuerto, para la gestión de todo el tema aeroportuario y aeronáutico a nivel mundial, que no podemos perder de vista. Entonces, pues este video va a ser muy chévere durante nuestra presentación, porque nos va a introducir en muchos aspectos, muchos conceptos, pues que probablemente ustedes ya saben, pero pues vamos a recordar. Hay algo que quiero, antes de comenzar a hablar de los temas un poquito más técnicos, y es, digamos, invitarlos a que seamos conscientes que antes hablar de peligro aviario y de fauna era muy raro. Uno nunca hablaba de peligro aviario, y si le decían algo de peligro aviario, de pronto era que había un impacto en el aeropuerto que uno trabajaba. Yo veo que ustedes todos son muy jóvenes, entonces probablemente no estamos en esa era pues antigua en donde la gente rara vez veía un impacto y siempre decían, vamos a diligenciar el IBIS, vamos a diligenciar el IBIS. O sea, lo que sabían del peligro aviario era que había un formato que se llamaba IBIS y tocaba enviarlo, pero no sabían muy bien si era mucho, si era alto, a nivel mundial cómo ocurría, y mucho menos pues aspectos como estos. Ya ahora, con el auge de las redes sociales, conocer la incidencia del peligro aviario es cada vez mayor, o sea, es supremamente alta. Entonces uno no puede desconocer que los reportes de peligro aviario pues básicamente se conocen en tiempo real. Uno puede ir en un vuelo, aterriza inmediatamente el usuario o la persona, el pasajero, o uno como pasajero, cuelga inmediatamente las fotos, los videos, o si está trabajando en el aeropuerto, ocurre un incidente, y lo primero que hacen las personas es reportar las fotos, ¿cierto? Entonces, esto, como les comentaba a unos compañeros que acaban de terminar curso de peligro aviario conmigo, que empezamos la semana pasada, lo terminamos ayer, es que nosotros tenemos que tener muy buena información del peligro aviario, de la incidencia del peligro aviario, de cómo está preparada nuestra organización, nuestro estado,
para manejar este tema por peligro aviario, porque el interés de la comunidad es mucho mayor, el conocimiento es mucho mayor, la necesidad de gestión es mucho mayor y también la incidencia, o sea, la ocurrencia de incidentes puede ser mucho mayor por el incremento que ha habido en la aviación mundial. Ahora, con los temas del COVID, pues todos afrontamos una disminución de las operaciones. Sin embargo, pues esto no implicó que hubiesen menos impactos. De hecho, en el tiempo que estuvimos con la operación en tierra, los aeropuertos se quedaron solitos sin sistemas de control. Entonces, esto incidió en que los animales llegaran, repoblaran o recolonizaran el aeropuerto, aprovecharan que nadie los estaba molestando, y cuando se reactiva la operación, esto se vio reflejado en una gran cantidad de eventos, pues que fueron de difícil control. Entonces, vamos a ver esto con más frecuencia, así que debemos estar preparados para dar la información correcta a nuestros superiores o gestionarla o realizarla dentro de del marco de nuestras funciones. Y pues cuando ocurran eventos como estos, publicaciones en Twitter, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, lo que sea, nosotros saber interpretarlas y saber a dónde ir para conocerlas. Entonces, como les decía, los eventos por fauna, pues incluso la información de los vuelos con herramientas como el Flight Data nos permite hacer un tracking de dónde una aeronave, con quién fue, por dónde fue. Entonces, a veces podemos tomarlo como una amenaza a nuestro trabajo o como unas muy buenas herramientas que nos lo pueden facilitar. Bueno, lo primero que pues tenemos que hablar es qué es el peligro aviario y de fauna. Estas son fotos que nos evidencian algunos aspectos del peligro aviario y de fauna, y como el jueguito de no es como los otros, es diferente. Ahí hay una foto que no corresponde a un evento de peligro aviario y de fauna, y es la que se encuentra en la mitad. Esa no corresponde a un aviso de conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Se escucha entrecortado. Más o menos. ¿Sí? ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Listo, gracias. Sí, como que se fue la onda. Entonces, hay un evento que no corresponde. Bueno, pero básicamente lo que nos quiere mostrar esto es que los choques con fauna ocurren y pueden tener muchas consecuencias, ¿cierto? Pueden verse tan fuertes como esto, y como vamos a ver más adelante, pues pueden solo corresponder a unos pequeños golpes, manchas o incluso pequeñas evidencias de rasgaduras que pues casi son imperceptibles. Lo importante que nosotros tenemos que conocer o saber es que vamos a denominar peligro aviario y de fauna a ese riesgo que tienen las operaciones aéreas por la presencia de animales y todo tipo de animales, ¿no? No solamente aves, sino todo tipo de animales domésticos o silvestres en el aeropuerto y en las proximidades. Entonces, es un riesgo para la operación. ¿Quién lo da? Obviamente, todos los animales. ¿Dónde? Dentro y fuera del aeropuerto. Aunque nosotros estábamos acostumbrados siempre a hablar de aves, peligro aviario, debemos saber que los avances en las normas, los avances en la regulación han incluido ahora a todo tipo de fauna. En la traducción que nosotros tenemos de los documentos técnicos se refiere a fauna silvestre, pero en escenarios como en los latinoamericanos, la fauna doméstica es súper riesgosa para la operación y es de hecho yo creo que de los más riesgosos que hay. Entonces por eso vamos a tener en cuenta esto para nuestra gestión. Estos son ejemplos muy fuertes de lo que puede ocasionar un ave en una aeronave.
Pero pues como les mencionaba, estos son los eventos extremos, no siempre tienen que ser así, no siempre son impactos. Entonces, aparte de los impactos, que es el tipo de incidente más frecuente, otros tipos de incidentes relacionados con la fauna son el ingreso de los animales o la presencia de un animal que puede ocasionar un efecto adverso a las operaciones. Entonces, en esta foto, como esa iguanita, un ingreso de un animal a la pista, ¿cierto? O en las áreas operacionales que puede causarle daño, o el hallazgo de fauna muerta, que puede pues, ser como una evidencia de un impacto. Entonces, los impactos con fauna y los incidentes con fauna son eventos que hay que registrar y notificar en los aeropuertos. Los incidentes con fauna, como vimos, y los impactos, pues obviamente, son eventos que pueden ocasionar tanto incidentes graves como accidentes aéreos. Ya vimos pues en el video, este es otro ejemplo muy clásico, y es la caída de una aeronave, un Cessna, perdón, un DC-10 que cayó después de ingerir animales, de la ingesta de unas gaviotas. Y aquí vemos una foto que se dio justo en el momento preciso de un pelícano que fue cogido en las aspas pues, de la hélice de esta aeronave. Y pues es una foto que fue muy famosa hace un par de años, que tomó, esta sí no es montaje, hay muchas que son montajes o son superpuestas. Esta fue el momento exacto en que una bandada cruzaba la trayectoria de esta aeronave. Entonces, un riesgo bien latente ahí. Un riesgo evidente, perdón. Pues es el caso de la aeronave que vimos de United, que acuatizó en el río Hudson y es hasta ahora pues como yo creo como el evento más famoso por fauna que ha ocurrido en el mundo, más no el más, digamos, el más mortal, pues porque gracias a Dios no ocurrió nada, digamos, ninguna muerte, ninguna fatalidad o ninguna lesión que lamentar, ni incluso pues otros daños a la infraestructura. Lógicamente pues la aeronave sí se afectó mucho. Hay que decir algo, y es que los eventos con fauna también pueden ocurrir con otro tipo de operaciones. En la aviación militar, por ejemplo, los eventos con fauna generalmente son mucho más graves y han generado muchísimo más muertes y más daños que los que estamos acostumbrados en la aviación civil. Bueno, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, entonces, cuando hablemos de peligro aviario, es un término genérico. Vamos a escuchar que nos dicen peligro aviario, control de fauna, gestión de fauna silvestre. Casi todos los términos vienen a acuñar lo mismo, la misma gestión, y el peligro aviario es como el término clásico que nosotros acuñamos aquí en Latinoamérica. Sin embargo, pues es importante que sepamos o recordemos el concepto de qué es un peligro, y el concepto pues de un peligro es cualquier condición, cualquier objeto que puede causar o que tiene la potencialidad de causar daño o lesión, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo ese concepto lo vamos a trasladar a la fauna. Y la fauna son todos esos animales que habitan un determinado territorio. Entonces, en este caso pueden ser terrestres, pueden ser reptiles, pueden ser mamíferos, anfibios, pero también pueden ser aves, principalmente mamíferos voladores. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces ya lo habíamos visto, los impactos con fauna, entonces vamos a denominarlo como un evento que se produce entre una aeronave en movimiento y especies representantes de la fauna. Importante, para que ocurra un impacto necesito esas dos condiciones, que haya una aeronave y haya un ave, un animal en el mismo momento. Si no hay un ave y una aeronave al mismo momento, pues no hay una probabilidad de que exista un impacto. ¿Bien? Parece algo evidente, pero no lo es, porque a veces simplemente los avistamientos de fauna, a veces la gente piensa que incluso pueden ser reportados como impactos,
y no lo son, y también tienen que ser pues cuantificados. ¿Cómo los detectamos? Básicamente por observación visual, por percepción acústica, porque veo cuando se impacta la aeronave. Entonces yo estoy en tierra y veo cuando pasa una bandada, es como en la foto que tuvimos ahí, y veo cuando choca, o cuando yo soy un piloto y estoy en mi aeronave y escucho el golpe, o tengo una vibración anormal de los instrumentos, o cuando el mantenimiento, cuando ya la aeronave está en tierra, veo rasgaduras, manchas, abolladuras en algunas partes de la aeronave, e incluso cuando colecto, luego de un reporte, animales heridos o muertos en la pista o en las zonas de seguridad. ¿Dónde ocurren? Pueden ocurrir en cualquier fase del vuelo, en cualquier fase del vuelo, y pueden ocurrir tanto con aviones comerciales, con aviones militares, con aviación regular, con aviación no regular, con hélice, con todas, con todo tipo. Pero es importante también saber que pueden ocurrir en el aeródromo, o sea, dentro de mi aeropuerto, fuera de mi aeropuerto y sobre todo en las áreas de espacio crítico para las aeronaves. Se dice que el 95% de los impactos con fauna ocurren por debajo de los 500 pies de altura. Entonces, es una gran cantidad de impactos, ¿bien?, que ocurren en ese punto, porque es donde, yo les decía ahorita, donde hay más probabilidades de que una aeronave y una ave o un animal, si está a nivel del piso, se encuentren. Entonces, ya a alturas superiores, pues de pronto ya no tengo aves. O de pronto tengo, pero son muy poquitas, son muy pocas especies. ¿Cuáles son las consecuencias? En el video vimos pues una súper importante, que es un accidente aéreo, pero también puedo tener, como lo hemos visto en las fotografías, daños, puedo tener retrasos, puedo tener cancelaciones en los vuelos, puedo tener eventos de emergencia, como retornos al aeropuerto en emergencias o regresos en precaución. Algo muy importante que siempre olvidamos es sobrepasos, ¿sí? Se dan con bastante frecuencia cuando ingresan animales a las pistas, por ejemplo. Y una consecuencia de los impactos que no vemos, porque esas son las físicas que vemos después de la ocurrencia de un evento, son la falta o la pérdida de credibilidad en nuestra industria, en nuestro aeropuerto o en la línea aérea. Todas las pérdidas económicas asociadas que pueden ocasionarse tanto de estas consecuencias físicas como de estas consecuencias en la reputación. Es importante, y esto solamente por referencia, pues que sepamos que desde que inició la aviación están ocurriendo impactos con fauna y seguirán existiendo porque vamos siempre a compartir el espacio aéreo con los animales. Nosotros no los podemos eliminar. Entonces, nosotros tenemos que saber que el tema del peligro aviario es evidente en el espacio comprendido entre más o menos el 2001 y el 2008 se registraron más o menos 45.000 impactos para, digamos, las estadísticas que tenían regionales en la OASI, y para ya la siguiente década, ¿cierto?, la que tiene que ver hasta el año 2015, se estaban registrando casi 95.000 impactos. Entonces estamos hablando que se está registrando casi el doble de los impactos con fauna. Si bien sabemos que esto es efecto también de la implementación de los sistemas de seguridad operacional y de la mejora en los reportes, también nos están hablando de un incremento en el número de impactos, o tal vez, y pues lógicamente, como les decía ahorita, también pues por el incremento de la operación. Es importante decir que, por ejemplo, para los Estados Unidos, entre el 90 y el 2017, registraron 7 aeronaves destruidas comerciales como consecuencia de un impacto con fauna. 7 aeronaves, pues es significante solo para un país, ¿no? Aunque pues su operación es bastante grande. También la diapositiva nos muestra que en solamente un año, que era el 2017, en Estados Unidos se estimaba que el costo de los daños por fauna aumentaría más o menos hasta los 142 millones de dólares directos en costos por los temas físicos y también por pérdidas. Y adicionalmente, que estos valores podrían ser incluso hasta 2 veces
mayores, pues por los impactos que no son reportados, y si los trasladamos al momento actual, pues lógicamente por la mayor incidencia. Adicionalmente nos dicen acá que hasta 71.000 horas de aeronaves en tierra, eso es muchísimo tiempo. Aquí vemos en la diapositiva una lámina donde ustedes pueden ver varios tipos de fauna. Para los Estados Unidos, ¿cuál es la incidencia? Pues entonces ahí vemos cómo son las gaviotas, son bastante frecuentes, cuestan hasta $65.000, $111.000 pueden ser los costos de los venados, y miren que los venados están en el segundo lugar. Entonces, para un país como este, pues bastante diciente, ¿no? Los gansos, como los que impactaron la aeronave del video, y miren que ellos también tienen problemas con los gallinazos. Ahí los vemos. Bueno, entonces, ahora, poniéndonos en el contexto de la gestión de riesgos, ¿cierto? Como les decía ahorita el profesor Samuel, el señor Samuel nos contaba que es importante que hagamos una reducción del riesgo que tenemos por choques con animales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues implementando medidas de mitigación apropiadas. Entonces, como vamos a ver ahorita, hay una normatividad que la OACI nos da, digamos, para movernos y para hacerlo, pero principalmente tenemos que saber que los aeropuertos tienen o deben tener unos planes de manejo que les va a permitir hacer esta mitigación de riesgos. Tanto los aeródromos existentes, como los aeródromos nuevos, como los aeródromos que se vayan a construir, tienen que hacer una evaluación de esos riesgos, ¿sí? Previa. Y si estamos ahorita, una evaluación de los riesgos actuales para hacer las medidas de mitigación. Y el Estado tiene que estar en ese proceso. Entonces, si ya el aeropuerto existe, pues a través del plan de manejo o el plan de gestión de riesgos va a poder hacer esa evaluación y esa gestión de los riesgos. Si es antes, pues en los diseños, en toda la documentación tendrá que hacer este proceso. Y tiene que incluir, por ejemplo, para los aeródromos nuevos, la gestión de los terrenos que se vayan a comprar. Es importante que sepamos pues, que la gestión de riesgos con fauna, pues el SMS siempre tiene en cuenta temas como el factor humano, la fatiga, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro cliente principal, pues que son los animales. Y en el tema integral de la gestión, que no solamente es espantar pájaros, ¿cierto? Vamos a ver que va a tener unas medidas de coordinación, unas medidas de gestión con los entes municipales, con las alcaldías, con todas las partes interesadas, pues vamos a tener que tener en cuenta una gestión que no solamente sea al final del túnel, en donde uno diga, hay pájaros, estas son las medidas para mitigarlas, sino tratar de ir a la causa. Entonces, en ese tratar de ir a la causa, a explicar por qué tenemos animales, es cuando nosotros vamos a tener que recordar que hay conceptos que vamos a utilizar. Y es conceptos mínimos como tratar de trabajar con la modificación del comportamiento de una especie, ¿cierto? Tratar de trabajar con la modificación del hábitat, o sea, dónde están y por qué están, y tratar de incidir en su distribución espacial y temporal. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ya los animales no estén en ese lugar o en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? A través del conocimiento de los requerimientos que tienen las especies para estar en un lugar y los peligros que tienen estas para el sistema aeroportuario. Es muy importante que nosotros sepamos que la gestión del peligro aviario no se puede desligar de la operación. Entonces, las personas que trabajamos en peligro aviario somos personas que tenemos una amplia formación en operación aeroportuaria. Yo no puedo trabajar en peligro aviario sin saber o conocer el RAC, ni el anexo 14, ni el SMS. Entonces, a diferencia de lo que antes se usaba, que los biólogos o las personas que trabajan en los aeropuertos eran los espantapájaros, nosotras, las personas que hacemos esta evaluación, tenemos que ser súper integrales, porque tenemos que saber tanto como la persona que maneja el lado aire, tanto como la persona que maneja el SMS, porque tenemos que saber cómo funciona el sistema aeroportuario, pero también saber de la fauna.
Bueno, eso es bien importante para que lo tengan en cuenta más adelante. Entonces, como vemos aquí, el control de la fauna no es solamente ir a espantar pájaros, tiene en cuenta un manejo de las especies, que sí sería pues espantar a pájaros, el manejo de los hábitats, que es, como les decía a ustedes, tratar de entender por qué están en un lugar. Entonces, ese lugar, ¿cómo puedo yo analizarlo para cambiar esas condiciones favorables, ¿cierto? A través del control activo, que es lo que yo busco, es ir y buscar el cambio en el comportamiento de esos individuos o sacarlos de un lugar. Asimismo, con técnicas que pueden incluir no solamente espantar animales, sino también removerlos. Y todo esto a través de una responsabilidad ética. Ahora, el peligro aviario y de fauna depende de muchas condiciones y no puede ser equiparable un aeropuerto con otro, ¿cierto? Siempre vamos a tener en cuenta que el peligro aviario, si bien yo les he hablado de especies, dependerá de temas como el volumen y el tráfico aéreo. Ya lo mencioné, las poblaciones de fauna, tanto local como migratoria, ojo con ese concepto porque resulta que la mayoría de nuestros aeropuertos reciben migraciones, las condiciones del ecosistema y las condiciones antropogénicas, o sea, las condiciones que son resultado de la presencia del hombre alrededor del aeropuerto. Entonces, si ven, el volumen y el tráfico aéreo es uno de los primeros temas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el análisis del peligro aviario. Porque el peligro aviario, por allá, si yo tengo en cuenta, no puedo comparar un aeropuerto de 10 operaciones diarias contra un aeropuerto que tiene 1000 operaciones por hora, ¿cierto? Entonces, el riesgo será mucho mayor. Asimismo, no puedo comparar un aeropuerto que queda en un área boscosa, en un área de selva, con un aeropuerto que queda en la ciudad. E incluso cuando yo pueda comparar dos aeropuertos que quedan en una ciudad, no puedo decir que son iguales, porque de pronto en una ciudad alrededor de un aeropuerto hay suburbios, hay barrios ilegales, hay botaderos, vertederos, pero en el otro está metida en un lugar donde está alrededor de una zona bien planificada o terrenos aledaños o queda lejos de la ciudad principal. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que no existen fórmulas mágicas para el tema del peligro aviario. Así que si viene alguien a venderles la solución mágica en su aeropuerto o a su autoridad de aviación civil y les dice que esa es la fórmula mágica que tienen que replicar en todos los aeropuertos, no le crean, porque estas personas están obviando que cada situación es particular y necesita una evaluación previa. Entonces, como le estoy mencionando, ese riesgo relativo a la fauna silvestre para nuestro análisis y gestión de riesgos, entonces vamos a decir que es derivado por la presencia de aves, aquí en este término genérico, por la presencia de animales, que podría causar daño a las operaciones aéreas, ¿cierto? Entonces ese concepto ya nos está sonando ¿a qué? A peligro, ¿cierto? La presencia de un objeto o condición que podría causar daño, bueno, entonces en este caso sería la presencia de los animales. Y va a depender de todo lo que acabamos de decir, e incluso también de la proximidad de las aeronaves y los animales durante las fases de vuelo. Entonces, si el animal sí está en el aeródromo, pero está lejos del ave, pues, de la aeronave, pues no va a generar ningún riesgo, diferente a que si está dentro de la superficie de aproximación, ¿verdad? Es importante que sepamos que la gestión del peligro aviario es una gestión de medios. ¿Qué quiere decir eso? Más que saber cuántos animales se disminuyeron de un año en año en las observaciones, tengo que saber es qué tan bien equipado, qué tantas estrategias, qué tanto de lo que el deber ser yo hice. Yo garanticé como Estado tener todo lo que la OASI me pidió para hacer la gestión del peligro aviario y fauna, por ejemplo. O que los aeropuertos tengan todo lo que tenían que tener. Yo no estar como Estado diciéndole, tenga esta técnica y tenga esta otra, sino decirle que debe garantizar que sus sistemas sean, por ejemplo, eficientes. ¿Y cómo se logra esto? Ya lo vamos a ver. Involucra a la alta gerencia, se basa en la prevención, es importantísimo en el tema legal, no es exclusivo del operador de aeropuerto, ¿cierto? Y por eso tenemos que tener conciencia de que depende que nosotros también debemos estar ahí involucrados. Entonces, en el término
digamos, de la gestión de riesgos, ese animalito sea el peligro, había unas condiciones latentes y la consecuencia del peligro pues es un impacto. Ahora, si seguimos con el tema del SMS y sabemos que y de cualquier gestión de riesgos, no solamente el SMS, el principio de la gestión de riesgos de fauna es el mismo de la gestión de riesgos del SMS, del sistema de gestión de la salud en el trabajo, del sistema de gestión ambiental, así que hemos descubierto que la gestión de riesgos es súper importante. Entonces, el riesgo siempre, en cualquier ámbito, es la probabilidad por la gravedad. ¿Bien? Entonces, en el contexto del peligro aviario, y según lo que la misma OASI nos dice, es lo siguiente. Si nosotros vamos a denominar que riesgo es igual a probabilidad por gravedad, vamos a decir que el riesgo de seguridad operacional por fauna va a ser una evaluación o medición, ¿ya? Una evaluación o medición en términos cualitativos, cuantitativos, ¿ja? De las consecuencias del peligro, teniendo en cuenta la probabilidad y la gravedad, ¿cierto? O también podríamos decirlo en un contexto mucho más simple, que los riesgos de seguridad operacional es esa evaluación o combinación de la probabilidad de choque por la gravedad del daño en la aeronave. ¿Bien? Entonces, digamos que la OASI lo define finalmente como la probabilidad de choque con un animal silvestre de una especie en particular, multiplicada por la gravedad del daño que razonablemente podría ocurrir. ¿Bien? Ahora, ¿qué normatividad deriva o incluye la gestión del peligro aviario? Como ustedes ven, es un tema transversal. Principalmente, pues tenemos en consideración el anexo 14, pero también tenemos que tener en cuenta el documento 9184, que nos habla de planificación de aeropuertos, el 9859, que nos habla de gestión de seguridad operacional, y el 9981, como muy bien les ha comentado el señor Samuel, que habla acerca, pues, de los procedimientos de aeronavegación. Entonces, asimismo, pues vamos a tener que tener en cuenta que el peligro aviario entonces no es por allá una gestión de los biólogos locos del aeropuerto espantapájaros, que yo sé que allá hay unos aeropuertos concesionados, o hay un señor aquí en la autoridad que envía un poco de choques allá a la OASI. No, tenemos que tener en cuenta que la gestión del peligro aviario es muy importante porque es un programa especial de vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional del Estado y de los SMS. Constituye parte de los manuales de los aeródromos que ustedes van a regular. Hace parte integral de los procesos de certificación de aeródromos. Y como lo dijo el señor Samuel, es un tema mandatorio en el anexo 14. Aquí vemos lo mismo. Básicamente hay que tener en cuenta también otros normatividades como el LARS 153, en su apartado de fauna, y el apéndice 7 que nos habla de fauna. Hay más normatividad, no la voy a repetir, muy seguramente ustedes la conocen. Ahora, por allá nos decía ahorita el señor Samuel que cuál será el numeral que nos habla en el anexo 14. Entonces, él decía muy acertadamente que era el numeral 9.4. Entonces, el tema del peligro aviario fue incluido desde el año 2003 como mandatorio en el anexo 14, ¿cierto? E incluso se espera que en próximas ediciones se soliciten acciones un poquito más fuertes o más amplias o más detalladas para reducir el riesgo de probabilidad de choques. O sea, ya una cosa más concreta. Pero básicamente lo que le dice a los estados es que tienen que tomar unas medidas para reducir el número de animales que son un peligro para la operación. ¿Cómo lo tiene que hacer? Aquí está nuestro numeral 9.4. Ojo que le dice a los aeródromos, a los estados, que tienen que tener unos procedimientos nacionales para registrar y notificar los choques con aves. O sea que nosotros como estado deberíamos saber el cómo y decírselo a los operadores. Tener también la recopilación de la información de los choques y hacer una evaluación continua del riesgo que tiene que hacer por personal competente. Asimismo, nos dice que esta recuperación pues, se hace a través del sistema IBIS.
Y nos dice, por ejemplo, aquí en esta parte de arriba, que debemos tomar medidas para disminuir el riesgo con la probabilidad de reducción de, perdón, disculpen, me desconcentré aquí porque es que se me movió esta cosita, de reducir la probabilidad de impactos. Ahora, hay algo súper interesante y es que también nos dice que la autoridad competente en el Estado debe tomar las medidas para impedir o eliminar que cerca de los aeropuertos hayan condiciones que puedan atraer fauna y puedan ser un riesgo para la operación. En otros apartados también nos habla de otros temas que pueden afectar o que tienen que tener en cuenta el tema de fauna, como las vallas y los objetos en las franjas de las calles de rodaje. Ahora, específicamente, el documento 9137, en su parte tercera, en el Manual de Servicios de Aeropuertos, desarrolla la parte de peligro aviario y de fauna, que se llama gestión para reducir el peligro aviario, gestión para reducir la presencia de animales y otra fauna. Bueno, entonces mire que aquí ya nos está hablando de un documento actualizado para el año 2020, que ya ha pasado de, es que ahorita me enredé, cuando yo me desconcentro, perdón, les hago una pausa activa aquí como para descansar del discurso. Cuando pasan así cositas como en la pantalla y uno está de instructor, entonces como que se distrae y pierde el hilo conductor de la charla. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, recuerden que me la pueden hacer. Entonces, bueno, ustedes más levantan la manito y las vamos desarrollando, o si no, al final. Entonces, este es el documento 9137, entonces ya no estamos solamente hablando de que hay que hacerle un control, sino una gestión al peligro aviario, ¿sí? Una gestión de riesgos, cosa interesantísima. Asimismo, es consecuente con todo el PANS. Básicamente nos habla, y los invito a que lo revisen porque ya nos indica cuáles son los roles y las responsabilidades para la gestión del peligro aviario, cómo se deben hacer los programas de gestión de peligro aviario, cuáles son los riesgos, cuáles son las partes interesadas. Nos hablan de cómo deben estar compuestos los comités nacionales, los comités locales. Los que han visto clase de peligro aviario y fauna como Andrea saben pues que existía el documento 9137, ya vamos en la quinta edición, pero en este caso es como un poquito más técnico. Entonces es bien interesante, además que integra de una manera muy interesante la parte de evaluación de riesgos. Asimismo, como lo digo acá, integra el concepto del plan de gestión de riesgos como un componente del SMS y uno de los aspectos claves de revisión en sus procesos de certificación de aeródromos. ¿Bien? Bueno, esto es lo mismo lo que les estoy comentando, algo importantísimo, y es tener en cuenta que también nos dice que hay que crear un comité nacional, o nos recuerda el tema del comité nacional. También tenemos el documento 9332, que es el que nos va a dar las directrices para hacer la notificación de choques. Ese sí es un poquito viejo, pero pues todavía aplica, porque en sus términos y conceptos básicos es el que funciona. Y pues da las directrices para que los estados generen estos formularios de reportes con fauna. Bueno, asimismo, el 9184, que nos habla de todos esos problemas ambientales de la aviación y lo importante que es la planificación de aeropuertos. Y otros documentos de referencia como este manual de la ASI, que básicamente da como unas recomendaciones para hacer la elaboración de sus planes de manejo. CARSAMPAF, que es el Comité Regional para la Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna, también tiene directrices muy interesantes para la formulación de los planes de gestión de riesgos, que les invito a que revisen y estemos siempre mirando. Nosotros vamos a seguir emitiendo información muy chévere este año, entonces esperamos poder llegar a ustedes y que ustedes también participen de vuelta y bueno, hacer activo todo esto que estamos hablando para toda la comunidad. Ahora bien, dentro del tema del plan de gestión de riesgos por fauna, quiero simplemente comentarles que cada vez se vuelve más importante la necesidad de demostrar que el plan es efectivo para el aeródromo. Es un programa que se tiene que adaptar y que tiene que ser acorde
al tamaño del aeropuerto y al nivel de complejidad que tenga el aeropuerto. Y que debe ser acorde también a la cantidad de aeronaves, el tipo de aeronaves que tiene nuestro aeropuerto y asimismo tener en cuenta los peligros que representa la fauna que tienen que estar identificados y evaluados. Entonces, no solamente tener un programa como lo veníamos teniendo, con decir 3 y 4 técnicas que vamos a tener, un cronograma, sino miren que nos hace referencia a un proceso integral, ¿vale? Si ustedes quieren saber qué compone ese plan, ustedes pueden ir a revisarlo en el documento 9137 y van a ver claramente cuáles son estos componentes. Estos componentes también se revisan como parte del plan de gestión. Básicamente, de certificación. Básicamente, pues, el estudio de fauna de un aeropuerto siempre se hace partiendo de un estudio de fauna silvestre base, luego se hace una evaluación de riesgos, a base de esa evaluación de riesgos se determinan cuáles son las medidas que hay que implementar de gestión y se evalúa la eficacia y los controles. Mientras eso ocurre, se deben definir las tareas, la instrucción, los procedimientos de comunicación, los sistemas de notificación y establecer coordinaciones con otras partes. Dentro de ese proceso es importante que tengamos en cuenta la capacitación del personal. Ustedes son parte importante de esa capacitación del personal y por lo tanto es importante que todos conozcamos nuestros roles y responsabilidades. Las consecuencias de un pobre entrenamiento pues van a derivar en la ocurrencia en el aeropuerto de incidentes. Nos vamos a poder convertir en peligros. Ahora, por otro lado, las consecuencias de un pobre entrenamiento también podrían derivar en hacer procedimientos o en establecer actividades que no tienen que ver o que no van a ir a la evaluación del peligro aviario y de fauna y van a ser simplemente solicitar aspectos dentro de una evaluación técnica o dentro de un seguimiento, pues que no tienen nada que ver. Entonces, es siempre importante tener en cuenta esa capacitación, ¿bien? Si bien esa capacitación está establecida dentro del programa de capacitación del aeropuerto, ese programa de capacitación de ese programa, digamos, también las otras partes interesadas del plan de gestión de riesgos de un aeropuerto X debería también tener una capacitación. Entonces, los espectadores de aeronaves deben ser capacitados, la autoridad debe ser capacitada, los inspectores tienen que ser capacitados, la comunidad aeroportuaria tiene que ser capacitada. Hay unas capacitaciones entonces externas y unas capacitaciones internas. Esas capacitaciones internas deben ser, digamos, acordes a lo que la autoridad de aviación civil de cada estado pues determine. Ahora, van a variar de acuerdo al personal, ¿cierto? De acuerdo a la formación que se requiera. Pueden tener un plan de capacitación con varios momentos, unas recurrencias, unos de repasos, unas iniciales, ¿cierto? Y todo esto, pues, tiene que también ser materia de seguimiento. Ahora, para lo que ustedes están revisando, lo que nos tiene aquí en esta pues, invitación que ustedes me hacen para esta pequeña charla de sensibilización, es la siguiente, y es que los procedimientos de gestión de riesgo son un componente fundamental del sistema de gestión de la seguridad operacional, pero también de la certificación del aeródromo. En este documento, que muy probablemente ustedes son pues expertos, súper expertos, y más ahora, van a ustedes a encontrar cuáles son esas características que hay que tener en cuenta. Entonces yo les voy a pasar aquí como el spoiler del documento. Entonces, básicamente están contenidas en el apéndice, perdón, el capítulo 6, y se llama así el capítulo 6, Gestión del peligro que representa la fauna silvestre. Y nos habla de todos los procedimientos y los componentes que tiene que tener ese plan de gestión de riesgos que yo o que como aeropuerto tengo que tener. Y los requisitos de instrucción para mi personal, ¿cierto? Que la autoridad me va a ir a revisar todos esos temas que tuve que haber hecho de gestión en las áreas aledañas que la autoridad me puede revisar
y todos esos requisitos de notificación que la autoridad me puede también venir a revisar como parte de este sistema, de esta evaluación de aeródromo. En esa evaluación de aeródromo puede incluirse una serie de revisiones, de hecho no es que puedan, deben incluirse dentro de las inspecciones técnicas de la infraestructura, la inspección del tema de peligro aviario y de fauna. Entonces, así como se mira bomberos, se miran obstáculos, ayudas visuales, gestión de peligro aviario y de fauna es un componente principal. Entonces, en ese orden de ideas, es fundamental pues que sea considerado dentro de sus rutinas para generar esos listados de inspección o de verificación, ¿cierto? Para hacerle seguimiento, si esta es una visita posterior o es una verificación posterior, ¿cierto? Si ya habíamos hecho una evaluación inicial, y para verificar en sitio todos estos aspectos que he mencionado durante la capacitación o pues, la sensibilización. La idea es que todo lo que les he contado es porque tiene un deber ser para ese proceso. Entonces, muy cortico y muy condensado, que esto, digamos, nos permita a nosotros como tener esta referencia. Por ejemplo, esto es un extracto, un copy-paste del documento 9981, de lo que le pide al inspector de aeródromos la OASI, o más bien lo que le sugiere dentro de sus listas de verificación. Para el tema de peligro aviario tienen este pedacito que es concreto, o sea, hay que revisar entonces los equipos que hay, los cercos perimetrales desde la perspectiva de la fauna, ¿sí? Asimismo, de revisar o verificar también, tanto revisar como verificar en los procedimientos de dispersión de la fauna, el entrenamiento de estas personas, la frecuencia de rutinas que se hacen, los equipos que se tienen, qué actividades se hacen en las proximidades del aeropuerto, ¿cierto? Y cómo se hace la evaluación de todas estas medidas. Asimismo, algo súper vital son las coordinaciones con los sistemas, con el ATS, con la torre de control. Dentro del mismo programa de manejo del aeropuerto deben existir o declararse todos estos temas de coordinación, ¿cierto? Porque si yo no lo hago, si yo tengo en cuenta el de fauna por allá, el tema de fauna que es el último que miro, estoy incumpliendo completamente la norma, primero, y segundo, estoy desconociendo el principal problema de peligro aviario para los aeropuertos. Perdón, se escucharon lo que dice. El principal problema de seguridad operacional para los aeropuertos. Por encima de cualquier otro problema que yo tenga de seguridad operacional está el tema de peligro aviario, como ya les mencioné que me lo describió la OASI. Asimismo, los procedimientos de reporte, notificación, recolección de restos de fauna, etcétera, etcétera, que tiene que garantizar. Eso es todo lo que tenía que contarles. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, comentario, me gustaría pues escucharlos. Ya los cansé con mi voz todos estos minutos, pero espero pues que hayan podido recibir una información que les sea de utilidad y pues sobre todo estoy aquí atenta de lo que yo les pueda colaborar con muchísimo gusto a través del profesor Samuel, del señor Samuel. Y pues nada, lo que me quieran preguntar. Andrea, veo que tiene la manita levantada. Sí, gracias. Bueno, como todos los que trabajamos en aviación, si no han visto el programa, los invito a que seguramente ya lo han visto. Esto de alerta aeropuerto. Sí. Y más que la mayoría de los programas cabal se hacen ahí en El Dorado. Yo lo que iba a preguntar es, una vez vi un reportaje justamente de cómo ellos controlaban la fauna. La fauna, sí. Creo que pues obviamente pues están la mayor parte. Yo quiero que me cuentes cómo es... ¿Cómo es el sistema de control de fauna?
Exacto, o sea, hace... ¿De ese aeropuerto? Sí, bueno, es que no sé si, si estás ahí en el aeropuerto, pero lo que En te este iba a momento preguntar... estoy en Barranquilla, en el aeropuerto de Ah, ok, Barranquilla, pero ok, también ok. Yo pensé participé que en en el ese. aeropuerto de Dorado. Ah, Claro, ok, no, perdón. y monté ese sistema, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, lo que yo quería es preguntar cómo se hace la inspección, si se hace a diario. Aparte Sí, veo que utilizan como unas como pistolas, pero no sé de qué sí, son. de pirotecnia. De pirotecnia. Ah, ok, Sí, ok, ok. Entonces, bueno, más o menos que nos cuentes cómo es realmente el procedimiento en un día normal para sí. espantar a los pájaros, pues. Bueno, perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de formarme allá y eso pues hizo que pudiera de pronto tener una experiencia de un sistema de control de fauna muy integral, que se basó también para la formulación, tomamos experiencias exitosas pues de todo Sudamérica y de otros países pues que hay en Norteamérica, bueno, en fin, pero siempre teniendo en cuenta las especies locales. Lo primero que hay que decir es que lo más importante de ese sistema pues es que cuenta con un programa estructurado, que cuenta con gente 24 horas, porque la operación del aeropuerto es 24 horas, debidamente equipada con sus vehículos y con sus herramientas de gestión. Ahora, los procesos de inspección, de monitoreo, de patrullaje en el aeropuerto son permanentes. Ese aeropuerto tiene casi 1000 operaciones por hora, porque tiene 2 pistas. Entonces, el hecho de tener 2 pistas hace que nosotros, y de hecho, tú no tienes que tener 2 pistas, tú puedes, si tú tienes operaciones con intervalos regulares mayores a 30 minutos, menores a 30 minutos o 15 minutos, tú deberías efectuar dispersiones antes de la salida del vuelo o monitoreos antes de los 30 minutos. O sea, deberías estar haciendo monitoreo prácticamente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace la inspección? Todo el tiempo en patrullas. Entonces, todo el tiempo tenemos unos sistemas de fauna monitoreando la pista, con personal entrenado, capacitado. Entonces, en esos monitoreos, ellos van por varios puntos tomando la información de fauna, sobre todo con énfasis en las áreas críticas, y si en ese momento llegan a haber alguna concentración de fauna riesgosa, aplican una actividad de dispersión. En otro momento que pueden activar la dispersión es cuando los llama la torre o una tripulación está reportando animales. ¿Qué sistemas se pueden usar? Pirotecnia, entonces esas pistolitas son como unas pistolas, digo yo en Colombia, volador sin palo, o sea, pólvora sin palo. Entonces tienen unas pistolitas que son súper seguras, son gringas, entonces la ventaja es que no tiene ningún tipo de contravención pues, para la persona que la utiliza. Lo que hace es disparar como pólvora. Tú eres de Guatemala, ¿verdad? ¿O eres de Honduras? De Guatemala. De Guatemala. Ok, esas pistolas se utilizan, entonces tú las puedes llevar dentro de tu carro, no hay ningún inconveniente. Lo único es que son muy caras y muy difíciles de importar, ¿no? Entonces por ahí, de pronto ahorita puedo buscar una fotito y te la voy buscando mientras de pronto voy hablando. También tienen perros entrenados, aeromodelos, láser, tienen, bueno, hay trampas, que uno tiene que tener siempre trampas en todos los aeropuertos para coger los animales y retirarlos. Bueno, entonces suponiendo que hubo un evento con aves, entonces uno siempre hace la dispersión, reporta a la torre, le cuenta a la torre, y mire, esta es la condición, siempre la torre toma la decisión, la idea es dejar la pista operativa y sigue uno en las actividades. Ahora, hay actividades nocturnas, diurnas, que se complementan con actividades de investigación, pero también con actividades de inspección de la infraestructura, ir a buscar condiciones riesgosas. Todo eso que te estoy diciendo, por ejemplo, yo también lo hago aquí en Barranquilla. La diferencia es que de pronto no tengo esa pirotecnia especializada, pero tengo una pirotecnia artesanal porque aquí no ha sido posible conseguirla. ¿Bien? Entonces, a lo que quiero que concluir el mensaje es que, sea como sea, lo importante es que los sistemas de gestión sean integrales y acordes a los tamaños del aeródromo. Sí, hola, buenos días.
Mari, sí, no sé, Andrea, perdón, ¿es claro o quieres que te amplíe algo más? No, súper, súper, muchas gracias. Bueno, a ti, Andrea. Tengo una consulta basándome en el rol que están ejerciendo nuestros colegas acá, inspectores de aeródromo. Uno de los detalles que uno detecta en las inspecciones es que de dónde parte todo este tema de gestión de fauna. ¿Qué caracterización hicieron previamente? ¿Qué valoración hicieron previamente del ecosistema donde están? Entonces, me gustaría que nos contara, Anita, tu experiencia, tú, y además como bióloga que eres. Lo que siempre encuentran los aeropuertos es que no hay, si bien es cierto, tienen estudios de impacto ambiental, pero es como súper general, está dirigido a la flora, a la fauna que a uno le interesa en este aspecto de fauna. Entonces, no encuentra los documentos, o si encuentra los estudios iniciales que permitieron la caracterización y la valoración del ecosistema con esta especie, con su flora y con su entorno, ¿no? Llámese relleno sanitario, donde faenan carne animal, en fin, todos esos detalles. Entonces, uno llega y no encuentra esos estudios, o esos estudios han sido elaborados en forma muy diría yo, muy liviana, y por lo tanto tiene un peso específico realmente de poco valor. Entonces me gustaría que tú le traspasaras tu experiencia en ese sentido a los inspectores de aeródromos. Tienen que hacer inspecciones al aeropuerto y tienen que exigir que efectivamente ese estudio base que marca la línea base, efectivamente, qué es lo que debe contener, qué lo debe elaborar para que efectivamente ellos se vayan tranquilos en su inspección, cómo deben hacer, cuál es la perspectiva de ese estudio. Bien, gracias, Samuel. Sí, entonces, para hacer esa, como les mencionaba durante la presentación, todos los aeropuertos tienen que tener un plan de gestión de riesgos por fauna y tienen que partir de una línea base, que la línea base es la que menciona el señor Samuel, y una línea base que nos está diciendo qué especies de fauna hay en el aeropuerto. Entonces, como lo menciona el señor Samuel, yo no puedo decir que el plan de manejo ambiental sea el estudio de fauna, o sea, mejor dicho, sea mi línea base únicamente. Claro que es un insumo, es un insumo. De hecho, si mi aeropuerto va a empezar a operar y no hay nada más sino el estudio, pues esa es la base, ¿sí? Lo importante es que eso se traduzca en el plan de gestión de riesgos que tiene que elaborar un biólogo o una persona experta en el tema de gestión de peligro aviario y de fauna, en donde todos esos inputs de información, el plan de manejo, monitoreos o estudios específicos, línea base que hay de estudios previos, no solamente aeroportuarios, sino del área de influencia, todo eso uno lo lleve a su plan de manejo de fauna, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces es que yo utilice y elabore como mi panorama de qué especies están ahí y con esas especies de fauna, entonces yo catalogar qué riesgo puede haber. Entonces, como el riesgo se tendría que evaluar para cada especie, por eso es que nos piden que nosotros lo hagamos con la ayuda de una persona que tenga calificaciones, porque probablemente no cualquier persona va a saber si un pato es más riesgoso que un zopilote, por decir algo, eso es un ejemplo. Entonces, esa es la importancia. Ahora bien, eso para iniciar, para arrancar, para comenzar. Año a año, entonces como me preguntaba Andrea, yo veo que en ese video esos muchachos andan en una camioneta, sí, año a año esos muchachos del aeropuerto, la gente de fauna, debería ir registrando las concentraciones de fauna, qué hay, qué no hay, qué apareció, qué no apareció, y eso debería ser complementario a la línea base que yo tengo. Entonces cada año deberíamos, ya sea por las observaciones o registros del aeropuerto o porque contrato un estudio, también puede ser, de pronto mi aeropuerto no se puede dar el lujo de tener personal que haga eso, sino que contrata un personal externo, un estudio específico de aves. Viene y alimenta nuevamente este programa con esa información y se actualiza. Entonces, no sé si es si me refiero completamente a la pregunta del señor Samuel, entonces sería, esos estudios son fuente para la línea base de fauna. Todo plan de manejo de fauna tiene que basarse en un estudio de aves que puede tomar esas fuentes de información. Ese estudio lo tiene que hacer un biólogo
¿sí? La autoridad deseable del Estado que establezca los requisitos de formación de ese personal competente. No sé, Samuel, me habías preguntado otra cosa, no lo olvidé tal vez, o ya completé la pregunta. Sí, no, esa es la idea. Lo que pasa es que es interesante que nuestros colegas inspectores sepan los tips para que ellos, cuando elaboren sus listas de verificación, efectivamente focalicen, cuando van a ver el aspecto de fauna, focalicen que hay una línea base de inicio para todo lo que vino después. O sea, porque si no, ¿cómo lo hicieron? No, llegamos un día, contratamos y vemos lo que está volando, ¿no? Pero eso tiene que haber, tiene que obedecer a una línea base, o sea, ¿y cómo valoraron? Claro. ¿Cómo la caracterizaron? En fin, pero ese era el contexto correcto. Entonces era súper importante que tú le dieras tu experiencia en eso, porque ellos tienen que elaborar sus procedimientos de inspección, y cuando vayan a hacer un procedimiento de inspección de fauna se tienen que asegurar efectivamente que existe una línea base, y esa línea base fue bien caracterizada, fue bien valorada, y efectivamente después ellos echaron a andar su plan y programa, como dices tú, ¿no? Y su matriz de riesgo asociada y todo ese tema. Porque, como te digo, inicialmente esto era hecho, oye, sí, tengo esto, y después ya se empezó a exigir que tiene que haber un biólogo a cargo de esto, porque son los que fueron a la universidad y estudiaron estos temas, ¿me entiendes tú? Entonces, esa era la idea. No sé si hay alguna otra consulta para no quitarle más tiempo a la Anita. Creo que María Isabel. Sí, María Isabel, por favor, aprovechen que está Anita aquí, por favor, Anita María, si tienen alguna otra consulta. Damaris, Michelle, María Isabel, José Luis, Andrea. Bien. Bueno, pues mientras piensa la consulta, solamente, don Samuel, si me regala un minutico, sí. Antes, y Andrea de pronto me sigue en esta anotación. Antes había mucha dificultad en las autoridades, y todavía yo creo, en las autoridades de aviación, porque no era como, había una cierta línea que no estaba bien establecida, era muy raro, entre qué hacía el Estado en su rol de supervisor y en su rol de operador, porque los estados siguen teniendo la operación y administración de los aeródromos, y por otro lado la supervisión, que lo que ustedes hacen. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque así sea Estado como operador, tiene que cumplir lo mismo, así como si fuera un operador privado, un concesionario. Entonces, digamos que lo tengan en cuenta dentro de sus procesos también de verificación, porque muchas veces eso no se tiene tan en cuenta. Incluso uno puede observar que hay estados en donde copian y pegan los planes de gestión, como son de lo mismo, entonces los copian y los pegan en los otros, y pues no hay forma, no hay forma. Y que, insisto en el tema de mucho cuidado con lo que de pronto se presenta en los aeropuertos, porque ese copy-paste también puede ser de los que hace y elabora, lastimosamente somos así, pero también de lo que se le pide. Entonces, yo no puedo coger con la misma vara a todos los aeropuertos y medirlos igual. Si a mí me vienen a exigir, por ejemplo, lo que tiene el aeropuerto El Dorado, a este aeropuerto que tiene menos de la mitad de las operaciones, pues no puedo. ¿Cierto? No puedo. Y ellos no pueden tener lo que yo tengo, porque ellos no tienen la fauna que yo tengo. Yo vivo a nivel del mar y ellos viven en un área de montañas, ¿sí? Entonces, eso es importante para todos nosotros, ¿bien? Bien. Ya. Bien. No hay más entonces, no hay ninguna otra consulta. Muy bien. Anita, te encargo las preguntas, después me mandes la presentación y me mandas las preguntas. ¿Te acuerdas que te recordé? Te recuerdo, ¿ah? Que me manda, Anita María, me mandas la presentación para ponerla a disposición de... claro, en PDF, yo se las pongo en PDF. Y me mandas las 6 preguntas de evaluación sobre lo que presentaste, ¿ok? Listo, ya, bien facilitas. Sí, correcto, sí, así es. Bueno, pero aquí este curso le gusta difícil, No. No. Chao, que les termine bien. Oye, cuídate mucho, te agradecemos a nombre del curso, a nombre del ICAE y en el mío especial te agradecemos la transmisión de tu experiencia. Así que nos vemos y cuídate mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, es un gusto verlos y conocerlos. Gracias. Feliz día. Chao, Cuídense chao. mucho.
Gracias. Bye, chao, adiós. Sí, gracias. Adiós. Bien, nos juntamos entonces a las 9:45, ¿ok? Listo. Ok, listo. Listo, gracias. Esta vez si la guía la podemos ir Samuel. enfocando hacia algunos aspectos que sean más de ver cuál es la actividad que está haciendo cada día, esa